Amigos de el podcast Doctor Cáceres, bienvenidos a nuestro episodio número 15. Estamos de fiesta de quinceañeros. Vamos a hacer un programa verdaderamente en donde poco nos va a pasar que vamos a bajar las escaleras para hacer el baile de los 15 programas. Este programa, hola Sergio, ya te confundí, discúlpame mi querido y estimado Cristian. Vamos a hacer un programa espectacular. Espectacular. Creo que va a ser un programa de esos que no se ven así nomás. Así que no se muevan, pásenle la voz a todos, compren canchita, porque vamos a hacer un programa para que ustedes puedan saber qué nos pasó y qué nos puede pasar. Importantísimo. Así que gracias por estar acá, mi querido Cristian, y nuevamente bienvenido al programa. Así es, Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludando también a Sergio, acordando de Sergio que se encuentra realizando un viaje, pero ya lo tenemos pronto la próxima semana. Así es el capítulo número 15, el podcast número 15. Y nos trae, como bien lo dices, a la reflexión. Va a ser un programa que vamos a adentrarnos en la historia del Perú, los acontecimientos que marcan la pauta, pero al mismo tiempo vamos a poder vislumbrar qué se viene para el Perú, qué podemos hacer en estos tiempos y cómo podemos actuar tomando como referentes a los grandes personajes que han construido el Perú. Hoy tenemos, Augusto, vamos a hablar un poco acerca del asesinato de Antonio Miro Quesada de la Guerra y su esposa. No hace mucho, me parece, el diario El Comercio, uno de sus familiares escribió algo sobre el tema. Ahí nos vas a dar luces de qué pasó, por qué ese encono con un partido político. Por ahí de repente puede estar el kit que nos va a dar esa luz. También vamos a hablar del sacrificio del gran Túpac Amaru II, ¿no? Este caudillo que su obra y su gesta trascendió hacia Europa y todos los vericuetos que hubo también en la realeza española. No podemos dejar de lado el combate de Iquique, 21 de mayo, un combate realmente memorable, ¿no? Dos grandes se enfrentan, los dos grandes de la guerra, a nivel naval y continental, porque son unos genios en estas lides. También vamos a tener algo sobre Ricardo Palma, quien luego de esta guerra tan asiaga que tuvimos, tuvo el gran encargo de reconstruir la Biblioteca Nacional, ¿no? Todo lo que ocurrió, todos esos pormenores, tú que estás bien metido en estos temas de la historia, nos vas a traer a mente y nos vas a poder poner en claro qué cosas pasaron, cómo están dando nuestra biblioteca ahora, cómo están dando la cultura en el Perú, y con eso vamos a seguir también. Otro dato importante, amado por muchos, odiado por otros, un 22 de mayo nace Alan García Pérez. También vamos a hablar de este gran político. Y también vamos a tener unas luces sobre el UNASUR. Esto nos ubica más en estos últimos tiempos, pero también importancia y de mucha relevancia para el devenir del Perú. Sin más, Augusto, te dejo para que empieces tú con esta disertación acerca de, en primer lugar, pues hablaremos de Miro Quesada, ¿no? No, mi querido Cristian. Vamos a navegar en el espacio, tiempo, historia, pero vamos a irnos siempre más atrás. Más atrás todavía. Más atrás. Yo creo que una de las cosas más importantes, pero primero vamos a situarnos en el Perú actual. ¿Qué está sucediendo en nuestro Perú? Porque siempre hablamos de la historia, pero ¿qué cosa está sucediendo en el Perú? Estamos navegando, ya que vamos a hablar mucho de navegación, en un pantano en el cual está difícil que el Perú avance en estos días. La señora presidenta llegó a irse porque era una cuestión así, creo que de vida o muerte, poder estar con el Papa. No, o sea, el Papa era la salvación, o sea, como el salvavidas de un gobierno, y los que no quieren a este gobierno querían que el Papa ni la reciba, pero ni en la puerta de San Pedro. Algunos hablaban de exorcismo. Claro, querían que la dejen afuera para ver que todo le vaya mal, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. O sea, estamos en una situación tan precaria en nuestro país que necesitamos irnos al Vaticano. Imagínate, la presidenta tiene que tomar un avión para que el Papa, ¿no?, dé un salvavidas a este gobierno, que es verdaderamente triste, patético, pero cierto. El Perú navega en unas aguas muy pantanosas desde el punto de vista de la política, y eso de ahí debe de siempre reflexionarnos o hacernos reflexionar de qué cosa es lo que esperamos nosotros del Perú. Estamos
en una situación en la cual ya no nos queda más que resignarnos a que este 2026 vamos a tener cuchumil candidatos y vamos a meter la mano como al sombrero del mago a ver qué sacamos, que el conejo que salga y lo aventamos a Palacio de Gobierno y después lo botamos a patadas, porque parece que ese es el último deseo de todos aquellos que están en la política. Llegar para poder destruir a la institución presidencial y sacar al presidente a como dé lugar. A veces los presidentes se votan solos también porque son tan malos que... Sí. Entonces, eso de ahí es lo que está sucediendo. Está pasando estos días sin pena ni gloria, más con pena que con gloria. La situación política del país está más con pena que con gloria. Imagínate que la primera plana del diario, o de estos últimos días del diario El Comercio es: advierten que reinfo hereditario perpetúa la minería ilegal. O sea, estamos en una circunstancia... Y después la foto abajo de el Papa con alguna circunstancia ahí relacionada, me supongo que con la delegación de los peruanos, ¿no? Entonces, la situación peruana es triste, de verdad que sí, porque tenemos innumerables cosas por hacer, innumerables cosas que solucionar, y estamos viviendo en un limbo absoluto. Entonces, por eso es que esta mirada al Perú de hoy, triste y patética, nos debe de hacer recordar y nos debe de reflexionar e irnos hasta 1780, 81 para ser más exacto, 21 o 20 de noviembre, perdón, 20 de mayo de 1781, 20 de mayo. ¿Qué pasó en ese día? ¿Qué pasó entre el 15 y el 20 de mayo de 1780 en el Perú, que fue una conmoción continental? Poco antes, en noviembre, 6 meses antes, se había levantado Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, y es Túpac Amaru II porque el Túpac Amaru I fue el último de los incas que murió en lo llamado los incas de Vilcabamba, ¿no? Que fueron 4 incas y el último de ellos, no los famosos 12 o 13 que nos enseñan a nosotros, sino los 4 más, en donde Túpac Amaru I, tatarabuelo o bisabuelo de José Gabriel Condorcanqui, murió a manos de los españoles en 1572, 209 años antes. Entonces, para no irnos tan atrás, nos vamos a 1781. Ya había sido capturado José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, en abril. Lo capturan a él un 6 de abril. O sea, entre el 6 de abril y el 20 de mayo, más o menos, tenemos nosotros ahí una circunstancia que es el juzgamiento, porque se le acusa de todo. Y el hombre estaba condenado a morir porque los españoles habían ido con el enviado del virrey y del reinato, un señor Ereche, ¿no es cierto? Un corregidor Ereche, porque la principal acusación era que José Gabriel Condorcanqui había matado al Arriaga, al corregidor Arriaga, que era su causa, pero... Entonces, esa era la principal acusación. Entonces, se había capturado a él, a su esposa, ¿no? A una muy poco conocida lideresa que es Tomasa Tito Condemaita Hurtado de Mendoza. Esa es una de las, que era la curaca de Acos, que era una lideresa, una mujer, pero vamos a hablar en algún momento de ella, hoy día no, pero vamos a hablar de ella, porque ejecutan a Túpac Amaru II, ejecutan a Micaela Bastidas y ejecutan a la curaca, a la Tomasa, que es Ana Tomasa Tito Condemaita Hurtado de Mendoza, porque ella era hija de un curaca, Sebastián Tito Condemaita, y casado con Alfonsa Hurtado de Mendoza, una española. Entonces ella era una persona de un linaje espectacular, pero era una mujer de armas tomar que lo siguió y organizó todo ese levantamiento que fue muy grande porque se sublevó el Perú, el sur del Perú,
la sublevación fue a lo que era todo lo que hoy día es Bolivia, y se fue hasta el Río de la Plata, o sea, llegó hasta lo que era, ya no era el virreinato del Perú. Fue una sublevación muy grande. En algún momento había 100.000 gentes levantadas, no todas en armas, porque eran 100.000, digamos, personas que seguían a Túpac Amaru, que tuvo una ascendencia muy importante, por eso que gana la famosa batalla de Tungazuca, ¿no? En noviembre, 4 de noviembre del año anterior. Pero los españoles ponen un ejército como de 20.000 gentes, ¿no? 20.000 soldados, y logran vencerlo a Túpac Amaru. Hablaremos en noviembre de esa fecha, de lo que es el enfrentamiento y lo que es la victoria de Túpac Amaru en un momento, y también la derrota y en donde es capturado. Entonces, es ejecutado, lo intentan. El castigo fue muy, muy fuerte, ¿no? No solamente lo mataron a él, terminaron matando a todos sus hijos, excepto uno, que se lo llevaron a España y lo encarcelaron ahí, al último de los hijos. Y les cortaron la lengua primero, y después a Túpac Amaru lo quisieron descuartizar, esa imagen del caballo jalando por ambos extremos, pero no lo pudieron hacer porque era un hombre muy, muy fornido, ¿no? Y entonces, después que lo ejecutan, cortan los miembros de él, de la mujer del hijo. No, de los familiares, que lo fueron ejecutados después, pero de Tomasa Tito, y los mandan a diferentes ciudades, en picota los ponen para que sepan qué les iban a pasar a los que se levantaban en contra del rey. Pero fue el inicio de la caída o sea, fue tan brutal, inclusive hay un relato en la cual los hacen caminar a los apresados, a todos los familiares y apresados, que eran más de 100 personas, desde Cusco hasta Lima los hacen caminar antes de ejecutarlos. O sea, hay una brutal represión post la caída de Túpac Amaru para tratar de que esto nunca más vuelva a suceder. Y pasó todo lo contrario. Y eso significa que todo lo que tú haces, pareciendo que con eso vas a lograr que todo quede en el olvido, que nunca nadie más se atreva a hacer algo, resulta que es todo lo contrario. Y eso pasó, ¿no? La chispa que encendió Túpac Amaru II es una chispa que después se volvió a prender, o mejor dicho, nunca se apagó. Siguieron otros líderes, ¿no? Túpac Katari y otros líderes más, que siguieron, o sea, los pueblos no terminaron de dejar de levantarse en armas, y al final se logró la independencia por una miopía de los españoles de ese tiempo. Y entonces, ese es lo que hoy día conmemoramos. Ahí está, es en la batalla de Tungazuca, en el pueblo de Tungazuca, cuando Túpac Amaru vence a los ejércitos realistas, ¿no? Muy intensa, ¿no? Entonces, tú sabes que Túpac Amaru significa en quechua serpiente resplandeciente. Serpiente resplandeciente, ¿no? Serpiente resplandeciente es y bueno, hay 1000 historias al respecto que en algún momento las contaremos, pero quiero que quede claro algo que vamos a tratar, mi querido y estimado. Te paro cambiando el nombre. Cristian. Estamos hablando de mayo de 1781. Ahora vamos a irnos después a mayo de 1880. Casi 100 años después, sucede otro acontecimiento, del cual vamos a conversar ahora, que fue nefasto para el Perú, ¿no? Y después sucede 100 años después, en mayo de 1880, mayo de 1980, otro acontecimiento que marca el inicio del terrorismo en el Perú, la quema de las ánforas en el distrito de Chuchis en Ayacucho, que desató toda una tremenda horda de muerte y destrucción en el Perú. Y entonces, la reflexión, Cristian, es,
Túpac Amaru no vio lo que venía después. No tuvo, quizás por las circunstancias del momento, la capacidad de ver lo que significaba su movimiento y que hubiera podido ser el movimiento liberador. Pudo haber logrado ese quiebre entre el Perú virreinal con el Perú independiente. Y no lo vio. Lo mismo sucede 100 años después, cuando el Perú entra en guerra con Chile, ¿no? Y entra en guerra con Chile porque no supo entender las consecuencias y las características de lo que iba a pasar, pudiendo haberlo hecho. Ojo, el pleito inicial de los chilenos, y no estoy diciendo que no nos querían sacar la mugre, los chilenos nos la querían sacar, pero pudimos prepararnos mejor. El pleito inicial eran con los bolivianos. Inicialmente lo que querían agarrarse los chilenos era Antofagasta. Y Antofagasta, mi querido estimado Cristian, si tú lo ves en el mapa y si tú sumas, tiene casi 200.000, 180.000 para ser más exacto, kilómetros cuadrados. O sea, es una tremenda y vasta región. Y eso es lo que ellos querían agarrarse primero. Pero como nosotros habíamos firmado el famoso pacto secreto en 1873, porque para Lornas, llámennos, ¿no? O sea, en 1873, creyendo que teníamos el guano para toda la parte del mundo y que la plata nos iba a alcanzar y íbamos a hacer todo, no nos iba a pasar nada, firmamos un pacto secreto con los bolivianos. Y cuando los bolivianos se pelean los chilenos se pelean con los bolivianos porque los bolivianos le suben un impuesto que habían declarado que no lo iban a hacer, o sea, si hay que ser rigurosos en la historia, los bolivianos habían firmado un tratado en el cual decía que no le iban a aumentar, pero al final el presidente, que era el presidente boliviano, les rompe el tratado. Entonces, Chile se viene a Perú, porque los chilenos sí sabían que ese pacto secreto existía, y le dice a los peruanos, mantengan la neutralidad. Este pleito no es con ustedes. Y eso está consignado en la historia. Ojo, revisémosla y dialoguemos sobre ella. Pero no se querían meter con nosotros en ese momento. Pero nosotros, pues, llámenos de buena gentes, ¿no? O sea, claro, teníamos que auxiliar a los bolivianos. No, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa ahí? Debimos de ver lo que teníamos, debimos de saber qué tan bien se habían armado los chilenos y si podíamos hacer una guerra con ellos. Y si lo hubiéramos visto, como pudo verlo 100 años antes Túpac Amaru, y si nosotros hubiéramos visto todo lo que se podía venir adelante, no hubiéramos entrado en guerra en ese momento con los chilenos. De que nos teníamos que armar para el futuro, eso sí, ¿no? Porque no, sí, claro, como tú dices, la ambición de Chile no quedaba solamente pero en va a quedar demostrado cuando hablemos ahora del combate naval de Iquique, ¿ya? Y 100 años después, mira cómo son las coincidencias. En mayo, cuando se queman estas ánforas de 1980, sale el ministro del Interior y dice, estos son unos abigeos. El señor de la Jara Yureta, ministro del Interior, estos son unos abigeos. Y el Perú, y ojo, en 1974, 6 años antes de la quema de las ánforas en Churchis, ya se habían formado las cédulas en Ayacucho de Sendero Luminoso, porque ahí estaba, en Ayacucho, en la Universidad de Huamanga, estaba de profesor principal de sociología Abimael Guzmán Reynoso, y ya se reunían. Y aparentemente, y esto lo digo aparentemente porque no tengo pruebas, pero no tengo dudas, los militares que gobernaban, Morales Bermúdez y ahí todavía gobernaba Velasco, sabían de esas cosas, pero no dijeron absolutamente nada. Entonces, cuando llega el gobierno de 1980 con el señor Fernando Belaúnde y su gabinete, no sabían nada y no quisieron preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Es un perrito que han quemado, han cortado, han quemado 4 ánforas. Nos estaban declarando la guerra. Esa gente, esos terrucos, estaban declarando la guerra ese 18 de mayo y no lo quisimos ver. Y nos llenamos de sangre durante 10 o 12 años. Entonces, mira, 100 años, 100 años y 100 años y no aprendemos.
Y tenemos que aprender, por favor. Queremos esta reunión, esta cita con ustedes, tiene que ser una cita para que podamos entender de que un pueblo que no conoce su pasado va a repetir siempre los mismos errores una y otra vez, hasta que llegue un momento que te aplasten y te desaparezcan como ¿qué? Como nada. Te conviertas en nada. Entonces, por eso es que yo he querido juntar estos acontecimientos porque son indispensables. Pero después vamos a hablar de otro acontecimiento que ha sucedido hace 90 años, que es justamente el asesinato del señor Antonio Miro Quesada de la Guerra y su esposa, un 15 de mayo de 1935. Hace 90 años. Hace 90 años. Hace 90 años, ahorita. Como dicen, hay un refrán que escuché hace mucho, es la vida es tan buena maestra que si no aprendiste a la primera, te repite la lección una y otra vez. No, pero y es lo que nos está pasando. Pero es que claro, ¿no? porque no se quiere enseñar, Cristian, o sea, estas cosas no se quieren enseñar. El periodista y escritor Thorndike, papá de Augusto Thorndike, escribió un libro que se llama El año de la barbarie. No fue un año de la barbarie, fue un quinquenio de la barbarie. Lo que pasó entre 1930 y 1935 fue un año de barbarie, donde la razón fue lo último que se utilizó. Pero entonces, bajo esas circunstancias, yo quisiera que tomemos esta lección de la pérdida del sur, de Tupac Amaru, su muerte tan brutal, su inmolación, su pase al panteón de los próceres de la independencia, él y Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemaita Hurtado de Mendoza, pasen al cenotafio de los héroes nacionales, de los próceres nacionales, en su real dimensión. Porque cuando llegó la revolución, mejor dicho, la revolución no, el gobierno llamado revolucionario de Velasco Alvarado en 1968, tomó la figura de Tupac Amaru, ¿no es cierto?, y lo convirtió en un signo de la izquierda, un signo que lo han utilizado mucho la gente de izquierda. Y Tupac Amaru no pregonaba lo que pregona la izquierda. Ojo. O sea, fue una utilización de un prócer de la independencia en algo absolutamente, una manipulación y un manoseo de alguien que tiene una real dimensión como prócer de la independencia, como quien prendió la chispa que 41 años después, o 40 años después de su muerte, porque él muere en 1781, y San Martín viene y declara la independencia en 1821, o sea, 40 años después, ¿no? Que nunca se apagó. Por eso nunca se apagó y por eso nunca debemos de olvidar a esta gente enraizada, gente con fortaleza, que lo único que buscaba él era que se reconozca al peruano de ese momento como un ciudadano que tenía valor, como alguien al cual no se le puede menospreciar, como aquel que no se le puede despreciar ni tampoco subyugar. Entonces eso es lo que queremos nosotros con todos los peruanos. Nosotros todos los peruanos somos iguales. Entonces, bajo esa consideración, mi querido y estimado Cristian, es que el significado de la muerte de Tupac Amaru II es muy importante desde mi punto de vista, porque él hizo una frase muy importante que cuando estuvimos en la municipalidad lo pusimos. En la municipalidad de San Isidro tenemos el Parque Bicentenario, y ahí tenemos el Paseo de los Próceres, donde está Tupac Amaru presidiendo ese grupo de próceres, donde está Hipólito Unanue, está él y José Olaya y otros más, en donde pone una de sus frases, cuando gana la batalla de Tungazuca, dice: vivamos todos juntos como hermanos porque somos parte de un mismo cuerpo. Los indios, los blancos, los negros, los españoles, todos como hermanos para formar una comunidad que piense y camine igual entre todos. Ese era su pensamiento. O sea que de socialista, de izquierdista, no tenía absolutamente nada. O sea, ojo, no, o sea, enorme, así es. ¿No? Y ahí está su frase exacta, que dentro de un ratito la voy a buscar y se las voy a leer exactamente. Pero ese es el tema. Entonces, creo que ahora sí, permíteme entonces
conversar un poco de lo que es la batalla de Iquique, porque creo que en acontecimientos, en importancia, sigue la batalla de Iquique, ¿no? Y aquí está, precisamente, me supongo que ese es el Esmeralda, ¿no? Sí, porque está la bandera de Chile, es el Esmeralda. Entonces, vamos a situarnos, queridos amigos. 5 de abril de 1879, los chilenos nos declaran la guerra. No te metas conmigo, declárate neutral. No, yo me peleo contigo, mechita, me peleo contigo. Ya, nos peleamos. 21 de mayo de 1879, es decir, mes y medio después de la guerra, de la declaratoria de guerra, los chilenos agarran y comienzan a bloquear los puertos peruanos. Su escuadra se habían preparado, tenían una escuadra mejor que la nuestra, pero la nuestra estaba muy bien equipada en ese momento. Entonces, ellos hacen un bloqueo, porque lo que querían los chilenos era que se vaya a bloquear el Callao, y el jefe de la escuadra chilena dijo, no, el Callao está muy lejos, o sea, aquí nomás bloqueemos Iquique. Iquique era un puerto muy importante para los peruanos, el puerto venía Arica, que era un puerto muy, muy importante para Perú, venía Iquique, que es un puerto fundamental para el Perú, ese era el último puerto peruano, a la última parte y en el medio había un puerto chiquito que se llamaba Pisagua, que era un puerto que había cobrado mucha importancia porque por ahí salía todo el salitre que nosotros producíamos en Tarapacá. De las profundidades del Perú salía por acá por Tarapacá para irse y exportarse el salitre, y abajo estaba Iquique y arriba estaba Arica. Entonces dijeron, no, vamos a bloquear Iquique. Entonces bloquean Iquique, y enterados los peruanos, el presidente Prado, de muchos errores en la conducción de la guerra, decide que había que mandar enterados de que había sucedido y que estaba ¿Qué barcos estaban haciendo el bloqueo de Iquique? Estaban haciéndolo la Covadonga y el Esmeralda, que eran dos buques menores. No eran los buques más importantes de la escuadra chilena. Eran buques de madera para empezar. Y Perú tenía dos buques muy importantes. Eran los dos mejores buques, quizás, de todas las armadas sudamericanas y superiores, inclusive a las otras 5 que tenía Chile, ¿no? El Matías Cauciño, el Blanco Encalada, entre ellas. Una era una fragata, ¿no? Una fragata acorazada, que era la Independencia. El otro era un monitor, que era un monitor también de blindado, los dos eran blindados, que era el monitor Huáscar, que se compraron antes, como en 1866, justo cuando los españoles vinieron y nos hicieron la guerrita y todo lo demás, nosotros lo compramos, vinieron y teníamos pues dos buques relativamente nuevos, pero había un problema. Ese problema, siempre hay el problema, ¿no es cierto? Había un problema. Los marinos, fuera de los oficiales, eran marinos muy bisoños. O sea, y el Independencia en sí era el que estaba menos preparado porque habían hecho menos ejercicios, ¿no? En el tiro eran muy malos. Los peruanos en ese momento, antes de la guerra, no habíamos hecho prácticas de tiro. Normalmente todas las maquinarias las manejaban gente contratada, gente inglesa, porque todavía no se tenía la tecnología para formar marineros en esa parte para poder manejar esos buques desde el punto de vista de las máquinas. Y en tiro éramos fatales, pero no solamente nosotros, sino los chilenos también, en general, ¿no? Y entonces Miguel Grau le dice al presidente Prado, no, que no salga la Independencia porque este buque la gente no está preparada. Pero un buque importante, impresionante, y Prado dice, no, de todas maneras, entonces salen del Callao y se van hasta Iquique. Y en Iquique, ¿no?, se encuentran con el Esmeralda y el Covadonga. Entonces el Esmeralda se ve un poco atrapado, pero el Covadonga huye. El Covadonga huye hacia el sur, ¿no?, y el Esmeralda se enfrenta contra el monitor Huáscar. Y por supuesto el monitor Huáscar, como no éramos tampoco lo máximo en cañoneo, mejor lo espolonea. O sea, como tenía una
era blindado, entonces le mete la punta, el espolón se llama, ¡fua! Y le mete varios espolonazos y lo termina hundiendo, ¿no? Entonces ahí los chilenos magnifican al capitán, que era el capitán del buque El Esmeralda, que era Antonio Prat, ¿no? Lo elevan a la calidad de héroe. Y el Covadonga huye y el Independencia lo persigue. Entonces, el Covadonga huye por la costa, se mete mucho a la costa y pasa por un sitio que se llama Punta Gruesa. Pues imagínate, Punta Gruesa, ¿no? Entonces, que era un sitio donde había muchos arrecifes. Y esta fragata era un buque más calado que el Monitor, un buque más pesado, de poca maniobrabilidad, que era un buque de línea, es decir, para hacer combates hacia más afuera del mar. Y se mete el buque y termina hundiéndose porque se roza con un arrecife y se hunde. Y se hunde y perdemos al buque más importante. Los chilenos pierden al buque Esmeralda, que era no era nada. Y nosotros ahí perdimos la guerra. Ahí perdimos la guerra. Porque no podíamos, después se hizo de tiritas el Perú, porque los chilenos hicieron muy buenos movimientos para evitar que compráramos buques. En realidad se llegaron a comprar 2 buques en Alemania, se llevaron a Inglaterra y esos buques quedaron bloqueados, no se pudieron sacar, ¿no? Uno de ellos se sacó, ¿no? Y vino después de la guerra. Era lo bautizaron como Lima. Pero en ese momento no se puso y no pudimos tener más buques. En ese momento perdimos la guerra, mi querido Cristian. Aunque parezca increíble. O sea, 1880. 21 de mayo. ¿Por qué? Porque no estábamos absolutamente preparados. Nuestro ejército del sur, que se armó, no llegó a tener en realidad más de 7.000 hombres en algún momento, porque no teníamos, pero los rifles que usábamos eran rifles, o sea, supongamos que nos vamos, tú, él y yo nos vamos a combatir a la guerra, a ti te dan un rifle, a él le dan otro, a mí me dan otro, a ella le dan otro, y con balas diferentes, y todo es un cachivache. Con lo que mencionas, recuerdo el libro de Vitocho de la UNDE, cuando habla de la campaña de Lima. En los campos de San Juan y del Reducto se encontraron, no sé, recuerdo si 15 o 17 tipos distintos de armas. Sí, claro. Y el parque que habíamos comprado las municiones para toda esa contingencia, no calzaba en ninguno. No les hacía, pues. Entonces era un gran problema. Entonces, falta de previsión, falta de división de Estado. Y de velar por el Perú. Ese congreso de 1879 debió declararse neutral. Ese presidente debió declararse neutral. Aunque después hubiera salido. Porque, ¿por qué te vas a declarar neutral? Traidor a Bolivia, sí, pero el Perú tiene las autoridades peruanas tienen una misión fundamental, que es cuidar la integridad de los peruanos, no de otros países, ¿no? Entonces, nos faltó visión para después armarnos mejor, tener más buques, mejorar nuestro ejército y nuestra escuadra y podernos enfrentar a los chilenos. Una vez que los chilenos se hicieron porque una vez que se apoderaron del Huáscar y solamente teníamos la corbeta Unión, que era imposible de enfrentarse a ninguno de perdimos el mar. Perdimos el mar y en ese momento no había vía aérea. No se decía, no importa, no voy por buque, me voy por avión. Así ya, claro, no había. Entonces, todo era por mar o tenías que viajar leguas de leguas y no existía una carretera de Lima a Tacna, no, señor. Y el desplazamiento no cuenta con la logística de ahora, ¿no? No. Entonces, mira, solamente para hacer un paréntesis de algo que vamos a tocar a fin de mes, que es una de las batallas menos recordadas de los peruanos, que es la batalla del Alto de la Alianza del 26 de mayo de 1880. O sea, eso lo vamos a tocar más adelante. Los chilenos
desembarcan en el puerto de Hilo. Y de Hilo a Tacna había 20 leguas, ¿no? Con un montón de kilómetros. Y los chilenos decidieron hacer ese viaje. Y lo hicieron en varios días, que era un viaje que era casi imposible de hacer para movilizar un ejército. Pues lo hicieron para impedir que los peruanos puedan reaccionar. Hubieron voces que dijeron, vamos a tomarlos ahí, en hacer lo que ellos hicieron. Y no lo hicimos. Pero bueno, esa fue una de las características de esa guerra, porque fue falta de previsión, falta de inteligencia militar, porque no se sabía nada de lo que estaban haciendo los chilenos, ¿no? El mismo Bolognesi creía que Arica lo iban a atacar a 4.000 hombres, ¿no? Y el ejército chileno tenía 8.000, o sea, tenía el doble. O sea, había no estábamos preparados para esa guerra. O sea, para cualquier acción de cualquier forma, de cualquier cosa, tienes que estar preparado y para la guerra con mucho mayor razón, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las cosas que nos deben de llamar a que el Perú tiene que prepararse y los peruanos tenemos que prepararnos para las acciones que tomemos. No necesariamente para la guerra, porque hoy en día tratamos de no prepararnos para ninguna guerra, pero prepararnos para no tener ninguna guerra, que significa también que tener unas fuerzas armadas relativamente, pues, muy bien preparadas para evitar una guerra, para que nadie nos agarre poderosas y disuasivas. Pero por supuesto, absolutamente disuasiva. Esa es una de las cosas importantes que creo que hay que tener en cuenta en estas circunstancias, ¿no? Y lo otro es que sucedió que se pues catapulta la figura de Ricardo Palma, que ya era un escritor conocido, ¿no? En el momento de la ocupación chilena, él era el segundo en la biblioteca, era el subdirector de la biblioteca, o vicedirector, como le llamaban en ese momento, y él protesta por la acción que estaban tomando, porque la biblioteca nacional, los chilenos la utilizan de caballeriza y de cuartel, y caballeriza, ¿no? Y lo meten preso, estuvo 12 días preso y solamente salió porque este Patricio Lynch, que era un forajido, ¿no? Para los chilenos es un héroe, para nosotros es un forajido, porque se comportó como tal con nosotros. O sea, entonces, este Patricio Lynch lo mandó a encarcelar en 1881. Él era el gobernador de Lima, él era el jefe de las tropas de Lima, de los chilenos, en ese momento. Entonces, cuando se fueron los chilenos, de los 25.000 volúmenes que habían habido en la Biblioteca Nacional, quedaban 780. O sea, lo que no se robaron lo destruyeron o terminó en manos de particulares. Y entonces, Miguel Iglesias, que fue presidente en 1880, corto periodo, 83, lo nombra él director de la Biblioteca Nacional. Y desde que lo nombran en mayo hasta que abre la biblioteca en julio, él hace 51.586, 300 millones y pico de gestiones para recuperar los libros. Y al final, cuando se abre la biblioteca en 1884, él tiene, en julio del 83, él tiene 24.000 volúmenes, logra tener, ¿no? Hizo gestiones incluso con el presidente de Chile, que era conocido de él, que le repatrian 2.000 o 3.000 volúmenes, ¿no? De los todos que se habían robado, y logró recolectar de los peruanos. Entonces, él estuvo en la biblioteca hasta 1912, ¿no? 29 años fue director de la biblioteca, y le cambió la visión, ¿no? O sea, cambió la forma de cómo se va a investigar. Todo lo hizo pues, con mucho cariño, y logró recuperar que nuestra biblioteca vuelva a salir, aparte de que él era un coloso de las letras, ¿no? Más adelante, en octubre, su fecha de su nacimiento.
y vamos a hablar de él en esa fecha, pero ahora mencionar esta labor que hizo precisamente como director de la Biblioteca Nacional, post la guerra, la recuperó, por eso le llamaban el bibliotecario mendigo, ¿no? Sí. Entonces, es una de las cosas pues, que es loable de este hombre que se retira y después muere en 1919 en su casa de Miraflores, ¿no? Por eso que dicen que el saqueo de Lima, con el robo de la biblioteca, se llevan la verdadera riqueza. No, sí, claro. No, pero el conocimiento. Sí, ¿no? claro, la idea era destruirnos, ¿no? O sea, estuvieron muy cerca, ¿no? Si no es que en parte nos hicieron un daño terrible, ¿no? Pues esa guerra es una guerra ciaga para nosotros, ¿no? Al recuperarnos de ese golpe psicológico ha sido tremendo. Mira, hay huellas que hasta ahora, o sea, hay circunstancias que hasta ahora nos persiguen de esa guerra, ¿no? Esta división que tenemos los peruanos, esta forma en la que nos es tan difícil de reconciliarnos. Imagínate que tuvimos a un golpe de Estado en medio de una guerra, no sea, ya eso dice tanto de nosotros, ¿no? Eso nos grafica tanto, ¿no? O sea, ni siquiera en ese momento pudimos unirnos, ¿no? Mira nuestra gran, que lo venimos arrastrando hasta el momento, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que siempre poner sobre el tapete para que podamos aprender de nuestros errores. Bacán que hayamos tenido a Ricardo Palma y a todos aquellos que trataron de reconstruir, pero no hubiera sido mejor que el señor construya en lugar de reconstruir, ¿no? O sea, no es mejor que las cosas se hubieran hecho desde donde se dejó, no desde desenterrar todo lo malo que se había, todo lo que se había destruido, por nuestra culpa. No sé, por eso yo siempre digo, los chilenos no nos ganaron la guerra, nosotros perdimos, ¿no? Nosotros la perdimos, por nuestras incongruencias, nuestras falencias y nuestra falta de compromiso. Claro, al final todos nos juntamos en Lima, ¿no? En la batalla de Lima, pero ya éramos una muchedumbre contra un ejército organizado. Éramos 25.000 peruanos, ¿no? Todos provenientes de los jueces de la Corte Suprema, los comerciantes, contra un ejército formado pues, de 25.000 o 30.000 soldados, ¿no? Nosotros no teníamos ni un solo cañón Krupp, que eran los que se usaban en esa época, ellos tenían 80 cañones Krupp. O sea que la batalla de Lima la teníamos perdida. Yo te digo, si tú analizas la historia, por supuesto que no se podía prever en ese momento lo que iba a pasar, pero si tú analizas y lees la batalla de Iquique, si ves lo que pasó, y ahí perdimos la guerra. Perdimos la guerra, porque esos errores se siguieron cometiendo. Guillermo More, ¿no? El capitán del buque Independencia, responsable de eso, fue, bueno, muy vilipendiado por muchos, pero era un hombre noble, ¿no? Al final él se fue a luchar y cayó junto con Bolognesi en Arica, ¿no? Ese se reivindicó, se inmoló por la patria lo que él pensaba hacer, me supongo, hubiera hecho ahí en Punta Gruesa. Pero esa es la triste realidad, mi querido Cristian. Entonces, estos acontecimientos son acontecimientos que vale la pena recordarlos. Y por eso mismo que creo que vale la pena recordar el acontecimiento que acontece, un barbarismo, las cosas que suceden, ¿no? Con el asesinato de el señor Antonio Miro Quesada de la Guerra y su esposa en mayo 15 de 1935. Una nieta del señor Antonio Miro Quesada de la Guerra, una señora Miro Quesada, ha escrito un artículo en el diario El Comercio en ocasión del aniversario, donde ella dice que después que sucedió el asesinato, porque este asesinato fue causado por un joven aprista, ¿no? Que estaba asignado de odio contra los Miro Quesada, especialmente contra los del Comercio, y tenía 19 años, y lo mata al señor Miro Quesada, y la señora Miro Quesada, él dice que lo agarró a carterazos y por eso perdió el control y lo mató, ¿no? Y había perdido el control desde que había pensado en matar a alguien, ¿no? O sea,
sea, era un asesino. Pero el tema es que la señora Mero Quesada, que escribe este artículo, dice que a partir de eso, los familiares, los herederos de Antonio Mero Quesada de la Guerra, le declaran la muerte civil a Haya de la Torre porque lo consideraban el autor intelectual del asesinato. Y que de ahí en adelante el APRA podía reunir 100.000 personas en una plaza y ellos no sacaban nada. Y ese fue un grave error, dice ella, ¿no? Un grave error. Pero es un grave error que se puede, pues, tomar como una circunstancia dolorosa ante la muerte de tus padres, ¿no? O sea, Antonio Mero Quesada de la Guerra... Una respuesta emocional. Tenía 60 años y tenía 10 hijos, ¿no? O sea, ya todos grandes, ¿no? Pero en realidad eso no había sucedido así. No era que a partir de ese momento, el comercio le declara la muerte civil a Haya de la Torre y al APRA. No. A Antonio Mero Quesada de la Guerra le declaró la guerra a Haya de la Torre y al APRA desde 1931. Y se convierte el diario El Comercio en un diario casi gubernamental a favor del coronel Luis Miguel Sánchez Cerro. Porque mira los tristes acontecimientos de esa década infausta, Cristian, ¿eh? En 1930 derrocan a Augusto B. Leguía. Lo meten preso en la penitenciaría de Lima, que se llamaba el Panóptico, en agosto de 1930. Y lo dejan encarcelado, ¿no? Y se muere, porque tenía un cáncer de próstata Augusto B. Leguía, en una celda miserable, ¿no? Y se muere en el Hospital Naval los últimos días, si no mal no recuerdo, febrero de 1931, ahí nomás, 6 meses después, o 32, muere, parecía un cadáver viviente. Por ahí hay unas fotos que son verdaderamente dolorosas, ¿no? Entonces empezamos ya la barbarie desde ese punto de vista, ¿no? Y entonces, lo que muchos no recuerdan, y yo creo que nunca hay que hablar mal de los muertos, pero yo creo que el señor Sánchez Cerro era un poco bárbaro, ¿no? Porque muchas de esas cosas son atribuidas a él, ¿no? Entonces, la Junta de Gobierno que manda a hacer elecciones generales en 1931. Y se enfrentan el APRA, que Haya de la Torre acababa de llegar del exilio de Europa, había estado 7 años en Europa y había escrito El imperialismo y el APRA, pero todavía no lo había publicado, con ideas, pues, ahora todo el mundo dice que no son revolucionarias, ¿no? Pero él pedía la nacionalización de las industrias, ¿no? La internacionalización del Canal de Panamá, ¿no? Pedía, pues, la justicia social, cosas que estaban muy ligadas a las tesis socialistas de esa época, ¿no? Y muchos dicen de que eso de ahí era un movimiento, vamos a decir, hasta punto de vista de que Haya de la Torre venía con el cambio, ¿no? Entonces, Sánchez Cerro gana las elecciones, pero gana las elecciones en parte porque el diario El Comercio le hizo propaganda hasta gratis, ¿no? Y bueno, decía que el APRA era el demonio. O sea, lo tipificaba Haya de la Torre como el demonio, era anticatólico, antipatriota, antidemocrático, antiperuano, anti todo, ¿no? Y entonces logra ganar Sánchez Cerro y Haya de la Torre declara que hubo fraude. Entonces se soliviantan los ánimos y hay marchas, protestas, huelgas, ¿no? Y hay una represión terrible de Sánchez Cerro. Se persigue, se desaparece, se encarcela a gentes, ¿no? Terminan encarcelándolo en 1932 a Haya de la Torre. Hay un motín en el Callao de unos marineros que toman el Grau y el Bolognesi, que eran los 2 buques insignia que tenía el Perú, y lo develan a sangre y fuego los marinos y fusilan a 8 de estos marineros que se habían sublevado. Esto fue ahí nomás que meten preso a Haya de la Torre, ¿no?
Y ahí a la Torre lo tienen preso de ahí hasta el año 33, ¿no? Donde muerto Sánchez Cerro, porque a Sánchez Cerro lo matan en abril de 1933, en plena guerra con Colombia. Lo mata un aprista, ¿no? Antes habían atentado contra su vida, en un año antes. Pero en este año, saliendo del hipódromo que estaba en Santa Beatriz, Sánchez Cerro, ya presidente, que había ganado, estaba revisando unas tropas para que iban a ir a Leticia a combatir contra Colombia, y saliendo le meten un balazo y lo matan. Pero ya Sánchez Cerro había proscrito al APRA, ¿no? Claro, esto debe haber sido posterior pues a la revolución del 31 en No, Trujillo. no, claro, la revolución, el cronograma es el siguiente. Lo meten preso a Haya de la Torre el 6 de mayo de 1931. El 8 de mayo toman estos marineros el motín en el Callao, los matan el 11 de mayo, y en julio, el 7 de junio, 7 de junio de ese mismo año se desata la Revolución de Trujillo. Y la Revolución de Trujillo fue algo terrible, terrible, porque hubo matanzas de ambos lados. Entonces, después de eso viene el año 32, donde atentan de 33, donde matan a Sánchez Cerro, y después viene el año 35, donde asesinan a los señores Miro Quesada, un quinquenio brutal. O sea, muertes insensatas, innecesarias, porque el haber asesinado a estas dos personas me parece lo más, pues, cobarde y de la manera totalmente condenable, ¿no? Y más condenable fue que el asesino después fue amnistiado en 1945. Entonces, hoy en día no hemos aprendido nada de lo que ha pasado. No aprendemos nada porque hoy en día los diarios toman partido, los medios de comunicación que están esparcidos por todos lados toman partido, no se mantiene. Otra cosa hubiera sido si el diario El Comercio se mantiene imparcial. Le tocaba ser imparcial. Está bien que el señor haya sido un conservador, contrario, pero una cosa es no hacerle propaganda, una cosa es, pues, mostrar su disgusto o presentar por qué no se debería votar por el tal partido, y otra cosa es anularlo. No, claro, tratar de destruirlo, porque esa era la idea. Entonces, entre todo ese año de la barbarie que sucedió entre 1931 y 32 y se abarcó hasta el 35, ese quinquenio terrible, nos ha marcado, Cristian. Nos ha marcado de tal manera que hoy en día seguimos con la misma insensatez, nos enfrentamos entre peruanos porque simple y llanamente no nos queremos entender. Y esa falta de entendimiento es la que nos tiene a nosotros sumidos en este colapso que significa que no podamos salir del subdesarrollo, que tengamos más de 9 millones de personas en la pobreza, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es de reflexionar sobre estas circunstancias terribles que le pasó a la nación, ¿no? Y poder avisorar que el Perú tiene una salida. Y esa salida significa de que nos pongamos a hablar y a conversar entre todos, ¿no? Otra cosa hubiera pasado si el señor Miro Quesada y el señor Haya de la Torre comienzan a pues conversar sobre sus discrepancias de manera alturada y dar una cátedra a los demás. Los políticos tienen un deber, que es el de educar a las personas. Pero si tú tienes a políticos que lo único que hacen es despotricar contra todos, entonces estás creando y estás azuzando, estás creando un clima. Y si tienes diarios que hacen lo mismo, entonces es un clima beligerante y la violencia solo engendra violencia y no lleva más que a violencia. O sea, el tema es que tenemos que cesar toda esa violencia verbal, toda esa violencia física, por supuesto, y aprender de nuestros errores, porque el antiaprismo le hizo un daño brutal al país. Como el antifujimorismo, es igual. ¿No? Todos los antis son antidesarrollo. No llevan a nada. Entonces, por eso es que yo creo que es fundamental que, revisando toda esta historia en la cual
en estos últimos 90 años, han pasado 90 años desde esto, ninguno está, como dice la Biblia, que levante la mano aquel que no ha tirado la primera piedra, ¿no? Entonces, el que esté exento de culpa. En esta desafortunada suma de eventos desafortunados, todos tuvieron su responsabilidad y es momento de conocerlas para poder precisamente no repetirlas de aquí en el futuro. Estamos a puertas de un proceso electoral y entonces desde aquí decimos, oigan, muéstrenos lo que quieren hacer por el Perú. Muéstrenos los que van a trabajar por el Perú. ¿Qué van a hacer? ¿Cuántos de ellos podrán mostrar algo? Es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que muy pocos de los que se presentan, pero que queremos saber. Lo que pasa es que aquí hay un aforismo que dice, no importa que la gente no lee. Y es cierto, en el Perú no se lee, ¿no? Entonces, la gente no lee, no le interesa que te quieran. Tú tienes que salir a que te quieran, anda, regala canastas, anda, muéstrate, baila, párate de cabeza para que parezcas un saltimbanqui. Tienes que agradarle al electorado, porque si no le agradas al electorado no van a votar por él. Por eso que este chico Bailey dice, porque no, perdón, no es Bailey, es Mariátegui dice que somos electorados, pues, ¿no? Porque no, pero que no puede ser así, ¿no? ¿En qué momento vamos a dar ese viraje? Cuando construyamos estas élites de pues intelectuales que nos puedan gobernar, porque entre los 40 próximos candidatos que haya o que exista, vamos a ver si hay alguno que valga la pena, ¿no? Y eso me lleva a Alan García, ¿no? Alan García nace un 22 de mayo, ¿no es cierto? Alan Gabriel Ludwig. Así es, Alan García nace un 22 de mayo. Y yo creo que vale la pena recordar su nacimiento, porque Alan García sí fue un presidente intelectual, ¿no? Hay que reconocer la valía, yo no soy aprista, ¿no? Nunca lo he sido, pero hay que reconocer la valía de un hombre que supo rectificar sus errores, ¿no? En el primer gobierno fue ganado por la ideología, ¿no? Él quería que con ideología se podía gobernar y se dio cuenta que lo único que hacía lo único que nos hizo es llevarnos al... Era la corriente también en ese momento, ¿no? Era un giro a la izquierda. Yo siempre le pido a los intelectuales los intelectuales tienen que estar por encima de eso. Mira, Haya de la Torre tenía 37 años, la misma edad de Alan García cuando postuló para ser presidente de la República en 1931. Tenía 37 años, o sea, no eran unos chiquillos. Ni él, ni Haya de la Torre. Y los dos no hicieron lo que tenían que hacer. O sea, esa es nuestra desgracia. O sea, nosotros necesitamos intelectuales que desde jóvenes sepan lo que tienen que hacer. Porque si van a aprender a hacer cuando sean viejos, ya no les va a alcanzar el tiempo. Porque para hacer los grandes cambios que se necesita el Perú, que se tienen que hacer en democracia, se tienen que hacer con la razón, con el juicio adecuado, se necesita tener ímpetu. Y ese ímpetu te lo da la juventud. Y él, en ese primer gobierno, la desaprovechó. Yo fui un adversario o sea, absolutamente en las antípodas de lo que hacía García. Así es, ¿no? Y Alan García. Y entonces yo creo que merece la pena recordarlo porque a pesar de eso, en su segundo gobierno, pues rectificó sus errores, cambió diametralmente, y eso significa que las personas pueden cambiar. O sea, porque lo único que no cambia es el cambio en sí mismo. O como dicen, hay un dicho que dice, que yo no creo quién lo... Voy a buscar quién dijo eso de que los únicos que no cambian son Dios y los idiotas, ¿no? Pero yo creo que en realidad lo único que es constante es el cambio, ¿no? Porque entonces él da un viraje inteligente, o sea, ahí ya la madurez intelectual le llegó un poco tarde. Le llegó un poco tarde y hizo un gobierno bueno. No hizo un gobierno espectacular, no, fue un buen gobierno. Mejor que el que... Es espectacular si nosotros miramos de aquí hacia después, ¿no? O sea, ni Humala ni nadie le llega, pues,
ni cerca a Alan García desde el punto de vista intelectual. Y rectificó como rectificó Pierola en su segundo gobierno. ¿Qué tan malo fue su primer gobierno? Fue desastroso, fue parte del problema, ¿no? Él fue uno de los artífices de perder la guerra, ¿no? ¿Hizo tanto en su segundo gobierno como para rectificar eso? No. Fue bueno, pero no lo hizo. Entonces, pero logró cambiar, porque también era 30 y tantos cuando Pierola entró en su primer gobierno en 1879. Entonces, creo que vale la pena recordar a una persona que es un político, fue un político, que se cuajó, que gobernó, que erró, que rectificó y que después hizo un gobierno que destacó sobre los demás en el concierto continental, ¿no? Y destacó, y destaca aún, sobre los presidentes que lo han sucedido, ¿no es cierto? Ninguno de ellos, ¿no? Entonces, por eso es que creo que vale la pena recordarle y darle el espacio que le toca, ¿no? Un merecido homenaje, ¿no? Yo creo que nos representa a todos aquellos que creemos que las personas podemos mejorar siempre, ¿no? Y sobre todo, creo que de él no se podría decir que dejó en algún momento de ser demócrata, ¿no? No, eso sí es una de las cosas que hay que... Una de sus grandes cualidades. No, absolutamente, ¿no? Porque el tema es que en el momento que le tocó aceptar pasar y ponerse al costado y dar elecciones libres e independientes, lo hizo, ¿no? Nadie criticó el triunfo del señor Fujimori, ¿no? No lo organizó el APRA, pero era el partido que estaba en el gobierno. Por eso yo creo que de alguna u otra manera hay que rescatar a estos hombres que son parte de la historia del Perú y que con sus luces y sus sombras, como todos las tenemos, con sus aciertos y sus errores han forjado el Perú de hoy, ¿no? O sea, han logrado hacer un país distinto y diferente. Entonces, creo que desde aquí un saludo para todos los compañeros apristas, ¿no? No son nuestros compañeros, pero como ellos se llaman, ¿no? Para que no quepa ninguna duda. Aquí nosotros celebramos, por ejemplo, yo celebro, que hace poco me han pasado la noticia, de que hay una posibilidad de que el Rafael López Aliaga le gane la demanda a Brookfield, ¿no? Y yo lo celebro. Y yo me alegraría mucho de que así suceda, ¿no? Porque además es una causa justa. Yo creo que ese contrato mafioso y mañoso que hicieron entre Odebrecht con la complicidad de la señora Villarán y después este mismo Odebrecht vendiéndole a Brookfield una empresa que debería de haber ganado, que es Rutas de Lima, que debería haber costado 1.000 millones, se la vendió en el tercio, ¿no? Significa que eso es una cosa absolutamente horrenda, ¿no? Es un contrato que no debería existir. Entonces yo me alegro mucho. Yo no soy partidario de Rafael López Aliaga, no pertenezco a su grupo, a su partido. Y hay muchas cosas de Rafael López Aliaga que no me gusta, esa confrontación innecesaria que yo critico en los políticos que creo que deben de venir a hacer docencia, y si no se hace docencia, ya no estamos haciendo política en el Perú, ¿no? Pero yo creo que esa es la actitud, ¿no? O sea, no porque tú seas o no seas de su línea política, no reconozcas los logros o las cosas buenas que se hacen. Eso es lo que es deleznable. O sea, no hacer eso es lo deleznable. Creo que el otro día comenté que de casualidad caí en la avenida esta que sale hacia la que ha hecho del Paseo de la República, y pues son varios kilómetros que se han recuperado y lo felicito, o sea, por esas cosas, y me supongo que está haciendo otras cosas más. Ojalá que madure, ojalá que se convierta en un político que
bueno, vaya, vamos a decir, en consideración con todas las enseñanzas pues, cristianas que él dice tener para que sea menos conflictivo. Pero en fin, esas cosas hay que reconocerlas. Entonces, y estamos hablando de un político actual que está vigente y además es una autoridad. Lo mismo con Alan García, ¿no? O sea, creo yo que es el último presidente que tenemos que tenía una capacidad como para ser presidente. Como para ser presidente, ¿no? Que es alguien de esas canteras que necesitamos. Y creo yo que, ya hablando precisamente de las canteras de ser presidente y de qué ha venido en nuestra América, está esta formación del UNASUR, ¿no es cierto? Ahí están ahí está, pues, inclusive ahí está Alan está a la derecha. No se podía dejar de estar en la foto, pero ya solamente la declaración de que somos un hemisferio, en la declaración de la formación del UNASUR dice somos unos países multiétnicos, multiculturales, plurilingües y pluritodo. Ya desde ahí vamos mal, ¿no es cierto? Porque si no nos reconocemos nosotros como que somos un país de una cultura unigénita que tenemos que reconocernos todos como parte de una misma cultura, ¿no? Entonces vamos caminando mal. ¿No? Cada quien camina por su lado. No, pues claro, ¿no? O sea, y eso no nos permite, o sea, ¿qué cosa pretende eso? Que no se forme una identidad nacional. Y para que se forme una identidad nacional nosotros tenemos que tener una identidad cultural. Y nuestra identidad cultural está ahí en Caral, con la gente de Caral, está ahí en Machu Picchu, con la Confederación Cusqueña que después formó el Imperio de los Incas, está con los Chancas, está con los Huaris, está con todos ellos que son parte de una misma cultura. Es nuestra cultura que nos pertenece a todos. Esa declaración ya significaba que eso estaba manejado pues, por esta izquierda que lo que busca es siempre divide que gobernarás, ¿no? Entonces está Lula, Bachelet, Evo, está toda falta Petro nomás en ese, pero está. Por al fondo está Chávez, ¿no es cierto? Por el otro lado está Correa en Ecuador con la Kirchner, Cristina Kirchner, está Evo, con Lula, con Bachelet. Bueno, el de Colombia, que es Álvaro Uribe, no lo era, lo mismo que Alan García, los otros señores no los ubico bien. Pero esos son donde se forma el UNASUR, que ya se ha quedado en una nada, porque ya muchos ya se salieron, el Perú está suspendido desde el 2018, se suspendió, ya no estamos ahí. Pero esas son las canteras después de Ollanta Humala, de Pedro Castillo, del señor Cerrón y de todos ellos. De estas declaraciones así gaseosas de que somos hermanos, nos damos la mano, pero a ver si nos hacemos cabe para yo poder estar encima de ti. Eso es lo que son estos grupos que no son intereses económicos, son intereses políticos nada más. Entonces, por ahí creo que hay que tener siempre en cuenta que eso de... Y sus intereses económicos son personales. Ah, sí, porque cada uno tiene una fortunita ahí que... No, mis respetos, por ahí la familia de Hugo Chávez es una familia pues muy poderosa, ¿no? Y bueno, el señor Correa que vive en Suecia, Suiza, no sé dónde, como decía, ¿de dónde pecata mía, pecata túa? ¿De dónde sale? Pues, ¿no? ¿No? Entonces, hay que siempre, la señora Cristina Kirchner, que también tiene eso. ¿No? Entraron con 2 soles y salieron con 200 millones. Entonces, Evo Morales, que también es un personaje súper cuestionado, aún en su mismo país, que está inhabilitado, pero quiere seguir postulando. O sea, personas que le han hecho mucho daño a Latinoamérica. Esta corriente que vino con el socialismo del siglo XXI de ese señor que fallecido, que está ahí en la esquina, en la esquina a la izquierda al fondito, como que estoy pero no estoy, ¿no? Ese señor nos hizo mucho daño con del socialismo del siglo XXI y creó toda o sea, desestabilizó el desarrollo armonioso de todos, pero que sea propio de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, no vamos a decir que es el único, ¿no? El justicialismo en Argentina es uno de los grandes males de Argentina, ¿no? O sea, muchos dicen que si no hubiera sido por Juan Domingo Perón, que
que creó el justicialismo, Argentina sería una potencia, ¿no? O sea, Sí, en verdad que son regímenes populistas y absolutamente pues contrarios a lo que es el desarrollo y la capacidad del desarrollo individual y de los países para que desarrollen su economía, han sido muy malos, ¿no? Y entonces otros aires hay ahora en Latinoamérica y esperemos que sea para mejor, ¿no? Como te digo, yo cuestiono a todos aquellos que utilizan la palabra para poder ser beligerantes, ¿no? Y creo que el Perú no necesita eso para poderse desarrollar. Y creo que deberíamos de hacer más docencia en la política, pero para eso necesitamos políticos que sean docentes. Y decentes. Bueno, sobre todo lo último, ¿no? Pero sobre todo que sepan enseñar, ¿no? O sea, pero nuestros políticos, no sé qué nos pueden enseñar, ¿no? Cuáles son sus cualidades, no más allá de que sean cualidades personales, qué han hecho ellos para poderse ganar el favor de que nosotros le demos el voto, ¿no? Cómo han constituido, no su familia, porque todos constituimos familias, ¿no? Entonces por ahí habrá 2 o 3 que dice, yo tengo 4 familias, así que puedo ser presidente porque tengo, no, así, de eso tampoco, o sea, la idea es qué tan sólidos valores y principios morales tienen esas personas, ¿no? Y de qué manera han contribuido al desarrollo de su país, de su comunidad, ¿no? ¿Qué han hecho? Y pues juzgarlo por sus obras, ¿no? Por sus obras los conoceréis, ¿no? Así que esa es la idea, mi querido y estimado Cristian. No sé si tienes algo más ahí en el tapete. Sí, no, creo que estamos siempre queda algo en el tapete, No, pero tú lánzalo. creo que ya lo dejamos para la próxima edición, el próximo podcast, el número 16. No, sí, claro. Sí, nos va ganando un poquito la hora, pero hemos tocado lo fundamental, ¿no? Como se dice, la carnecita. Hemos hablado, pues, del sacrificio de Tupac Amaru, hemos hablado de la guerra con Chile, los verdaderos motivos, por qué la perdimos. Hemos hablado también últimamente del UNASUR, pero creo que todo eso nos lleva a abreviando a una conclusión, ¿no? La idea que dejas sobre la mesa es la docencia de parte de los políticos, los valores, el compromiso con la familia, con el país, y sobre todo que quienes aspiren a gobernar en el ámbito que fuere, en el distrital, regional, el nacional, pues tengan obras que mostrar y sobre todo que sean personas de valor, ¿no? Inspiradas en estos personajes de los que nos has hablado. Para el cierre, Augusto. No, sí, yo creo que tú lo has resumido muy bien. Necesitamos sobre todo personas que no solamente nos digan lo que van a hacer, sino nos muestren lo que han hecho, ¿no? Y eso tiene que ser muy importante para valorarlos, ¿no? ¿Qué han hecho en su vida y con su vida y en qué han contribuido a su comunidad y con su comunidad, ¿no? Entonces necesitamos evaluarlos, pero necesitamos también formarlos, ¿no? Entonces el político tiene que ser un docente, ¿no? Aya de la Torre después se convirtió en un docente, era una persona que con su pues, conocimiento, con su intelectualidad, pues impartió mucha docencia. Fernando Belaúnde había sido docente de la Universidad de Ingeniería, era un profesor y nos enseñaba cómo deberíamos de andar, y si vamos por ahí con Luis Bedoya Reyes, con el mismo Alfonso Barrantes Lingán, personas que a la que hay que quitarse el sombrero porque nos enseñaron a caminar de manera correcta, a pesar de que no vamos de la mano como hermanitos, sino vamos avanzando para hacer las cosas bien, sin destruir, siempre construyendo. A todo lo que buscamos es que se construya una alternativa para un Perú mejor, ¿no? Y eso es mi mensaje, una alternativa para un Perú mejor, en la cual todos debemos de trabajar en la construcción de identidad nacional, fundamental. Así que con eso creo, amigos, que nos vamos y nos encontramos en el próximo podcast, el número 16, que estoy seguro estará mucho mejor que este. Un abrazo. Chao, Cristian. Nos vemos. Nos vemos.